para reducir el déficit del Estado, que este año va a estar en torno a 100.000 millones de euros, y que es lo que nos trae de cabeza, hay varias vías. Una, la que ha adoptado el gobierno de Rodríguez Zapatero, presionado por esos mercados internacionales, que es leña al mono, a los de abajo, ¿de acuerdo? Eso es lo que se va a debatir mañana en el Congreso de Diputados y nosotros lo vamos a votar en contra. Y hay otra vía, que es la que nosotros le estamos proponiendo, y es, ¿quiénes son los responsables de la crisis? ¿El poder financiero? ¿La banca? ¿Los especuladores? ¿Los de los paraísos fiscales? ¿Los que evaden los impuestos? Busquemos a esos. Busquemos el dinero ahí. Y con ese dinero resolveremos el déficit. Con ese dinero haremos inversión pública del Estado. Con ese dinero generaremos empleo público. Y con ese dinero no habrá necesidad de castigar a los pensionistas ni de castigar a los trabajadores del sector público en nuestro país. ¿Eso es posible? ¿O es demagogia que hacemos desde Izquierda Unida? Pues la respuesta es que sí es posible. Han dicho los inspectores de Hacienda, que no son sospechosos de ser de Izquierda Unida, han dicho que si el Estado les da dinero, les da medios suficientes materiales y humanos, en este país pueden rescatar 100.000 millones de euros del fraude fiscal que hay en España. 1 de cada 4 euros que habéis moverse en nuestra economía no paga impuestos en España. Y yo sé que hemos creado en este país una especie de deporte nacional, a ver quién evade al fisco más. Y a lo mejor, pues lo de con IVA o sin IVA, pues todo el mundo hemos caído en ese juego, ¿no? Pero el que defrauda un poquito no es igual que los grandes defraudadores. El que tiene capacidad para tener asesores fiscales y evadir impuestos, este tiene mucha más capacidad, de alguna manera, de violar lo que son las leyes del Estado. Nos contaban los inspectores de Hacienda que para mirarle a un tendero de la esquina, mirarle su contabilidad y ver si engaña al Estado en sus declaraciones, con media hora un inspector lo mira y lo ve. Y le preguntábamos nosotros, ¿y cuánto cuesta mirarle a una gran empresa de estos que facturan, por ejemplo, 100 millones de euros al año? ¿Cuánto cuesta inspeccionarla para ver si ha pagado los impuestos debidamente? Y nos dijeron, 3 inspectores, 4 meses. Esta es la cuestión. El fraude fiscal en España mayoritariamente está precisamente en los sectores más pudientes de esta sociedad. Por tanto, sí hay recursos, pero hay que tener voluntad política de enfrentarse a esta situación. La segunda, una reforma fiscal progresiva, que pague más quien más gane y quien más tiene. Esto parece razonable, lo dice el artículo 31 de la Constitución española. ¿Y qué decimos nosotros ante esta medida? Pues nosotros lo que estamos diciendo son unas cuantas propuestas. ¿Por qué no le ponemos un 5% de impuesto, por ejemplo, especial a los beneficios de la banca? Un 5% más. ¿Por qué a las transacciones en bolsa no le ponemos un 0,2% de impuesto? Cada año se mueven 800.000 millones de euros en las transacciones en bolsa. Solo con un 0,2 de impuesto a esas transacciones recaudaríamos 1.800 millones de euros para las arcas de la hacienda pública. ¿Por qué no restauramos el impuesto de patrimonio que se le ha quitado a los más ricos de este país, propuesto por el PSOE y ha votado y apoyado por el voto del Partido Popular? A las grandes fortunas, restauremos el impuesto de patrimonio. 2.200 millones de euros se dejan de pagar al Estado por los más ricos, suprimiéndose el impuesto de patrimonio. Eso es más dinero que el que se destina a la ley de dependencia en España. ¿Por qué no planteamos, por ejemplo, que los billetes de 500 desaparezcan ya? Nosotros propusimos cambiarles el color. Y ya sabéis que hubo quien leáis, nos sigáis la pista, ya sabéis que dijeron, vaya pandilla de gilipollas que hay en Izquierda Unida diciendo que les cambien el color a los billetes de 500. Parecía una tontería. Pues fijaros la tontería en este momento. Inglaterra ha decidido suprimir los billetes de 500. La Asamblea Nacional Francesa lo ha decidido. ¿Sabéis por qué? Porque en la zona euro se mueven 256.000 millones de euros en billetes de 500. Están sobre todo en el tráfico negro. No pagan impuestos a la hacienda pública y en España se movía un 26% de ese dinero. Con la propuesta que nosotros hacíamos solamente de cambiarle el color, todo el dinero que estaba metido en donde esté tenía que pasar por ventanilla. Y cuando pasara por ventanilla vendrían los inspectores a decirnos, ¿y usted ha pagado impuestos de esto? Pues a pagarlo. Y es una manera de meterse realmente con el fraude en este país. Bueno, pues son las SICAV, unas sociedades que solamente pagan el 1% de impuestos. ¿Por qué no pagan, como las demás empresas en España, el impuesto de sociedades? ¿Por qué los beneficios del capital tienen que pagar únicamente un 22% en este momento, entre un 19 y un 22%? ¿Por qué no pagan los beneficios del capital igual que las rentas del trabajo? ¿Por qué no? ¿Es que esto es demagógico lo que estamos proponiendo desde Izquierda Unida? ¿Por qué no se le pone un 50% de impuesto especial, extraordinario, a los bonos y a las primas que están cobrando los altos directivos de la banca, que son los que nos han creado la crisis? ¿Por qué no? Si lo ha hecho Obama. Y Obama no es marxista, no es de izquierdas. Creo yo que no es de izquierdas. ¿Por qué no planteamos también, de alguna manera, entrar por esa vía?
porque eso es meterse a buscar el dinero con los que han obtenido los beneficios, con los que han creado la crisis, con los especuladores, con los mercados y con ese poder financiero internacional. Esa es la clave. Y ahí podemos sacar recursos y no tenemos que violentar la vida de la gente humilde y la vida de la gente que se está ganando el pan. Pero además se equivocan. Porque si le quitamos poder adquisitivo a las personas, a los pensionistas, a los trabajadores del sector público, si reducimos la capacidad adquisitiva, no podemos comprar producto. Y hoy hay una crisis de demanda. Los 4.600.000 parados no pueden comprar como cuando estaban en activo. La gente que ahorra se ha encogido por si vienen peores, si vienen mal dadas y gasta menos. Y los empresarios lo que dicen es que producen productos pero que la gente no lo compra, porque la gente no lo puede comprar. Por tanto, con las medidas y este paquete que aconseja la derecha y que propone y que lleva a la práctica Zapatero, lo que hace es que hunde más la economía y genera más desempleo. Porque hoy hay que mover la economía para que se mueva el consumo y para que de alguna manera se vuelva a mover el empleo. Esto es clave, es un elemento clave. Y además, si buscamos los recursos en los bolsillos de los ricos, no vamos a reducir el consumo. Va a venir dinero para hacer la inversión pública del Estado, para crear empleo desde lo público, para no tener que anular, como este año se ha tomado la medida, de que de cada 10 personas que se jubilen del sector de la administración pública solo se va a cubrir una plaza. Los chavales y chavalas que están pegando codos para ver si sacan la oposición, pues van para largo con la oposición porque el Estado ha decidido recortar 13.000 puestos de trabajo este año. Y el problema no es lo público, el problema es que hay que fortalecer lo público, hay que rescatar la democracia, hay que rescatar lo público y hay que enfrentarse de verdad a ese poder financiero importante, y esas son las agallas que le faltan a este gobierno, porque no es un gobierno socialista. Ese es el fondo del problema. Concluyo, por tanto, invitando a que reflexionemos, que no cuestionemos a los trabajadores y trabajadoras del sector público el día 8 en la huelga, sino que les apoyemos. Que apoyemos las acciones que van a seguir viniendo, y teniendo claro que nosotros creemos que hay que fortalecer a la izquierda social y política de este país. Tenemos que crear conciencia de clase, tenemos que crear conciencia ante quienes nos están atacando como democracia, como país, como Estado y también como clase trabajadora. Y eso lo tenemos que crear con la solidaridad. Hay una escena también muy bonita que os aconsejo que veáis en la película de Novecento. Y es un momento donde el patrono viene a darle una botella de champán o de cava para que la beba el capataz. Y le da una a cada uno de los trabajadores que están segando con la hoz. Y la escena es preciosa, porque le dice bebe al capataz y el capataz no bebe y deja la botella en el suelo. Y todos los trabajadores dejan la botella en el suelo. Y cuando le insiste el señorito a que beba la botella al capataz, cuando ya el capataz decide coger la botella y beber, entonces todos los trabajadores que están con la guadaña cogen la botella y beben. Solidaridad de clase. Solidaridad de clase trabajadora. Y eso está haciendo falta en este tiempo, en este país. Porque son palabras que ya hemos olvidado. Nos quieren hacer una reforma laboral y nos quieren quitar los derechos que habéis conquistado los sindicalistas viejos que estáis aquí, con canas en peores tiempos en este país, en las luchas que habéis tenido sindicales, los derechos que habéis conquistado en peores tiempos y en peor situación económica, hoy nos los quieren recortar. Y los quieren recortar con la reforma laboral que se está negociando en este momento. Y hay que sublevarnos ante ese tema, pacíficamente, pero hay que sublevarnos, porque no podemos permitirnos el lujo de que nos quiten derechos conquistados a los trabajadores y las trabajadoras. Sigue en juego lo de siempre, el reparto de la tarta económica. Y en el reparto de la tarta, unos se están llevando la mayor parte de la tarta y en la clase trabajadora le están dejando más sufrimiento, en definitiva, de esas conquistas que tuvimos. Por tanto, concluyo diciéndoos una cosa importante. Creemos que el capitalismo es absolutamente incompatible con la democracia. No quieren democracias. No quieren poderes fuertes de los gobiernos ni de los estados. Por eso han dado un golpe de Estado en Honduras. Porque no quieren que avancen las transformaciones sociales en América Latina. Por eso los del poder financiero internacional, han puesto de rodillas a Grecia. Por eso han puesto de rodillas al gobierno español. Porque quieren ser y son más poderosos que los propios estados. Y la tarea que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas, los trabajadores y las trabajadoras, es consolidar y fortalecer nuestras democracias. No podemos perder la esperanza.